de oro y por qué. Bueno, pues Xavier, Gabriela, precisamente acabamos de escuchar esa nueva ronda de estrés a la banca y yo me quedo con la medalla de oro para Ben Bernanke y sus chicos. Y precisamente no por cómo van a deshacer esa política monetaria, cómo están comunicando, sino por la forma en la que van a hacer estos nuevos test de estrés. Y es que cabe destacar que van a tener un nuevo requisito para los grandes bancos, para los 8 grandes bancos estadounidenses. Y es que van a poner a prueba su financiación a corto plazo. Esto es muy importante porque tenemos entidades como JP Morgan o Goldman Sachs que dependen excesivamente de esta financiación a corto plazo del mercado de derivados para poder enfrentar posibles shocks. Y entonces ahora mismo Ben Bernanke y sus chicos lo que han decidido es que van a poner a prueba precisamente esta parte del portafolio de los grandes bancos. Veremos a ver qué es lo que ocurre porque precisamente el mercado de derivados y este tipo de activos siempre ha estado muy pendiente tanto por parte de los reguladores como por parte de la prensa y veremos a ver si realmente estas entidades son capaces de sortear las próximas pruebas de estrés en estos mercados. O sea que tú le das la medalla porque las examina o por cómo las va a examinar. Ya me quedé ahí un poco confundida. Bueno, pues yo creo que por cómo los va a examinar. Hemos visto cómo la Reserva Federal ya lleva haciendo pruebas de estrés a la banca durante los últimos años, pero en esta ocasión va a examinar esos portafolios y esa capacidad de financiarse a corto plazo. Y además lo que va a incluir es un posible colapso inmediato de uno de sus mayores competidores de estos bancos y si son capaces de afrontarlo, porque por supuesto de momento la banca está bien capitalizada, entre comillas. Los grandes bancos ya llevan haciendo los deberes aquí en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pero en el caso de la financiación a corto plazo sigue siendo uno de los talones de Aquiles para los grandes bancos estadounidenses. Ok, y siguiendo con Aro y el acento de Aro, me imagino que Gabriela le va a dar una noticia, la medalla de oro que la vas a dar a España, ¿verdad? Y sabes qué, que estaba yo viendo las caras que tiene Ben Bernanke en esos videos, parece más aburrido de lo que está diciendo él, sí. De lo que tú estás vendiendo, el trabajo que van a hacer. ¿Quién gana para mí en la semana? Bueno, pues ya lo escuchaste un poco. La economía española, ¿y por qué? Por varias noticias que están reafirmando recuperación, hay que subrayar, va a ser muy lenta, pero parece que es segura. Hay buenas noticias en esta semana, la calificadora Fitch mejoró el panorama crediticio de España, lo llevó de negativo a estable, dio varias razones, dijo que la reestructuración de los bancos en ese país avanza, las condiciones de financiamiento mejoran, es decir, a qué costo se está financiando en los mercados el gobierno. También ha dado pasos España y el gobierno para mejorar su mercado laboral, su sistema de pensiones, sus cuentas fiscales. La otra noticia importante, salió de 2 años de recesión en el tercer trimestre del año. Esto es importante. Sabemos que es una economía que tiene un desempleo de 26%, pero hay buenas noticias. Las ventas minoristas también marcaron su mejor cifra en los últimos años. El índice IBEX 35 de acciones de referencia en lo que va del año ha subido 21%. Es decir, se están juntando una serie de factores que están marcando un renovado optimismo por esta economía que todavía se está recuperando. Ahora, hay una cosa interesante también, Gabriela, que recientemente salió información de que la inversión extranjera directa en España también ha aumentado. Y esos son signos positivos, sí, porque cuando tú estás viendo que los inversionistas extranjeros están entrando de nuevo en el mercado español, es que están confiando, claro, están yendo en industrias, especialmente en el tema de turismo, pero son noticias positivas. Y lo veíamos también, perdonar que os interrumpa, con Bill Gates, que acaba de hacer esa inversión en ACS, pero a mí me gustaría puntualizar un tema, y es que España todavía, aunque ha salido técnicamente de la recesión, sí, y por supuesto está haciendo los deberes, todavía le queda mucho camino por delante. Y sí, tenemos que tener muy en cuenta que el gobierno está sacando pecho dentro del sector de las exportaciones, pero sí, también tenemos que tener muy en cuenta esas proyecciones que realiza el Fondo Monetario Internacional, y es que apunta a que las exportaciones se pueden llegar a estancar durante los próximos años, con lo cual el gobierno no debe dejar de hacer los deberes y de edulcorar las reformas y seguir imponiendo nuevas reestructuraciones para poder seguir adelante. Bueno, pues está España de ganador y ahora toca al hombre de negro que nos diga quién es su ganador este viernes. Y te voy a explicar después por qué me llamo Xavier Catch. El que se lleva la medalla de oro de la semana es el genio detrás de un anuncio que logra explicar
¿Por qué las imágenes de belleza que vemos en los magazines, en los videos de televisión, de radio, que tú ves a esa gente, esas modelos hermosísimas, no necesariamente es lo que dicen ser? Vean este video. Es impresionante. Observen esa diferencia. Nosotros no vemos a la modelo natural como es. Nosotros vemos ese retoque en el famoso Photoshop. Y en 17 segundos han logrado explicar una realidad. Mucha gente se cree que lo que ve es y no realmente es. ¿Quién sacó esta campaña? Porque vamos a ponerla en contexto. La sacó globaldemocracy.org. Ellos la sacaron en el 2011. Este video no es nuevo. Lo sacaron en diciembre 31 del 2011. ¿Por qué? Porque ellos están abogando. Es una propuesta de hacer mandatorio que las compañías de advertising pongan un disclaimer, o sea, un rótulo que diga, nosotros hemos alterado la foto. Yo no creo que deban hacer eso. Nosotros, los medios de comunicación, tenemos que sacar esto. Por eso la parte creativa de hacer un video en 17 segundos para poder explicar una realidad es lo magnífico. Ahora, ¿por qué? Gaby, una cosa clave. ¿Por qué si salió este video en el 2011 cogió tanto furor ahora? Porque en octubre 30, una página de web que se llama Unworthy.com, una mujer que se preocupa por su hija, dice, yo quiero mostrarle al mundo que la belleza que se ve en los magazines o en la televisión no necesariamente es lo que dicen que son. Entonces eso picó en ABC, lo cogieron todos los medios de comunicación y hoy en día el video tiene más de 2 millones de visitas en YouTube. Por eso a ellos, por esa creatividad, por ese éxito, les doy la medalla de oro de CNN Dinero. Y aquí también pensar de las empresas que también han hecho lo mismo, pensando en las más jóvenes. Pero bueno, José Luis de Haro, director del Buró Estadounidense, del Economista y editor de desde wallstreet.com, nos toca tu medalla de cartón, es decir, marcando a los perdedores de la semana. ¿Y por qué? Bueno, pues yo me voy a quedar con el Departamento del Tesoro, porque esta semana veíamos cómo presentaba ese informe bianual de la divisa y con todo el asunto que estamos viendo durante las últimas semanas y el escándalo de las posibles escuchas a los primeros ministros de Europa y ese espionaje, de repente nos hemos encontrado con que Jack Lew y sus chicos en ese informe acusan directamente a Alemania debido a ese superávit comercial que lleva registrando durante muchísimo tiempo, de ralentizar no solo la economía de Europa, sino la economía mundial. En cierta forma, el Tesoro de Estados Unidos sabe ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el suyo. Ahora mismo, este tema yo creo que tendría que estar aparte. El tema de las exportaciones por parte de Alemania es un tema que ya se lleva tratando mucho tiempo. Alemania ha hecho los deberes y está incrementando ese consumo interno. Europa está haciendo los deberes y creo que en estos momentos este tipo de matizaciones lo único que hacen es avivar el fuego para poner en peligro otros sectores y otros tipos de acuerdos, como ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, que es muy importante, que movería muchísimos miles de millones entre ambos continentes y que ahora mismo se ponen en peligro no solo por la ruptura de esa confianza con el espionaje, sino también con ataques gratuitos. Es interesante lo que dijiste, porque es verdad, Estados Unidos está predicando la moral en calzoncillo. Sí, ahora, ¿con qué cara? ¿Con qué cara va a decir? Lo que es interesante también que es una realidad. Alemania tiene un superávit mucho mayor, reportó, que el que tiene China. Entonces, aunque ya el Tesoro ha estado dándole duro a Alemania, esta vez lo compara con las políticas del renminbi en China y lo compara con el tema de Japón y sus políticas monetarias. Y no olvidemos una cosa, para que la gente entienda, la crítica que le hace el Tesoro de Estados Unidos es que Alemania está enfocándose en exportación, no está enfocando en la demanda interna. Entonces, ¿qué pasa? Los países de la periferia siguen comprando los productos alemanes y eso es lo que está afectando a esas economías, porque esas economías necesitan exportar y Alemania es el motor de Europa para que importe esos productos. En la medida que Alemania no incentive la demanda interna, está afectando a los países de la periferia y esa es la crítica que le hace el Tesoro. Exactamente, pero hemos visto cómo desde 2008-2009 Alemania ha empezado a aumentar ese consumo interno que ya aporta cerca de 2,8 puntos porcentuales al crecimiento, con lo cual, por supuesto, Alemania tiene todavía también que hacer los deberes, como muchos otros, pero tampoco es hora de ponerse a criticar a Alemania cuando, por ejemplo, estamos viendo los problemas que tiene Estados Unidos con su deuda y sobre todo esos problemas políticos que también podrían poner en jaque a la economía mundial. Me encantó la medalla de cartón. Ok, Gaby, para ti, ¿quién se lleva la medalla de cartón con gusto y por qué?
Oye, y el repliegue monetario de la Fed, por cierto. Bueno, yo voy a traer aquí a otro caballero del que hemos hablado mucho esta semana. Eike Batista pierde en sus empresas, pierde el gobierno y quienes invirtieron fuerte con la promesa de hacer un negocio con el emporio que construyó todo alrededor del petróleo y los hidrocarburos. Ninguna de estas empresas ha reportado ganancias. La compañía está hoy pidiéndole a la Corte de Quiebras de Río de Janeiro que le dé tiempo para reorganizarse. Tiene una deuda de más de 5.000 millones de dólares, unos 3.000 millones son en bonos, y aquí los tentáculos se expanden por todo el mundo. Ya decíamos que los acreedores son fondos de inversión muy conocidos. Hay que decir que este hombre habló muchas cosas y pocas se han cumplido hasta ahora. Este hombre ha sido ya también parte de una investigación por fraude en Brasil, incluso por haber posiblemente transado papeles de sus compañías con información privilegiada. ¿Cuál era esa información privilegiada? Que no iba a conseguir el petróleo en las cantidades en las que había prometido a quienes les pidió dinero. Así que yo creo que es un símbolo de rápido ascenso. Para mí sí lo es, un reflejo de una burbuja que en un momento dado acercó a miles de millones de dólares y a muchos inversionistas a Brasil. Por eso es mi perdedor, y quienes han apostado a él también son los perdedores para mí de esta semana. Es interesante porque no tan solo, o sea, lo que tú estás trayendo a la mesa es cierto, o sea, el impacto que ha creado él, pero también algunos argumentan que eso es la samba desenfrenada que vendió Brasil, y Batista es el reflejo de esa samba que se vendió, de que Brasil era el optimismo, era el lugar donde iba a crecer, y bueno, el resultado ahora es que estamos viendo estos problemas. Algunos argumentan que no se puede, ya hemos recibido críticas que dicen, oye, no puedes comparar el caso de Batista con que va a afectar a toda la economía, como es decir, Lehman Brothers afectó a toda la economía estadounidense. Mucha gente lo ha dicho. Pero es cierto también que es un reflejo de ese optimismo que ahora está demostrando que realmente no lo era. ¿Qué dices tú? Sí, completamente de acuerdo con ambos dos, y creo que esto debe de servir de lección precisamente para esas burbujas que se crean cuando existen estas inyecciones de capital, en esta ocasión vistas debido a esa política monetaria flexible, y ahora mismo lo que tiene que hacer Brasil es tomar esta referencia como lección, pero también muchos otros países emergentes. Y si me deja cerrar, yo diría que lo que tiene que hacer Brasil es meter acelerador para mejorar su panorama, para hacer negocios, para las empresas, porque si no, va a perder atractivo. Y ahora sí, el caballero de negro. Ahora, una cosa, si hubo fraude, lo primero que debe mandar es un mensaje claro al gobierno. Es decir, esto hay que perseguirlo hasta el final, porque hay mucha gente que se afecta. No solamente son millonarios, sino gente de clase media que estuvo invirtiendo en la compañía. Oye, ¿y tu medalla de cartón? ¿A quién yo le doy la medalla de cartón? Me duele porque es dárselo a un dulce favorito que es el chocolate. Bueno, el cacao, que es de donde viene el chocolate. Y me duele porque originalmente el chocolate viene de México. Y entonces, con una reforma fiscal que está trayendo el gobierno, supuestamente para beneficiar el ingreso de dinero a las arcas del gobierno, y que supuestamente para ayudar a que la gente no engorde tanto, la realidad es que está imponiendo un impuesto del 8%. Y voy a decir esto, lo que se llama junk food, que viene siendo comida chatarra. Ahora, ¿por qué se afecta el cacao? El cacao se afecta porque ellos categorizan lo que viene siendo la comida chatarra, aquellos productos que tienen más de 275 calorías por cada 100 gramos. Bueno, el cacao, el chocolate, tiene el doble, por tanto se afectaría. Ahora, México no es un gran productor de cacao en el mundo, es solamente el 1% del total que se produce. Pero todo lo que se produce y que se consume en chocolate en México viene del mismo México. El 70%, esto es lo interesante, el 70% viene del estado de Tabasco. Son 3 estados, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Y Gabriela, como te das cuenta, son estados en el sur, son estados pobres. Tabasco produce el 70% del cacao. Por tanto, estaría afectando no tan solo a los productores de cacao, poniéndole este impuesto, sino a las compañías que producen chocolate. Nestlé, estás hablando de Hershey, Chocolatera, La Corona, son muchos productores. Entonces, cuando tú le metes ese impuesto, no tan solo estás afectando a los productores, sino también a las empresas. Por eso considero que si el gobierno va a tratar de buscar la forma de dirigir la conducta del consumo, se ha demostrado que el problema no es el chocolate, es también la forma como consumimos, también la autodisciplina, la familia, cómo alimenta a sus familiares. Entonces, echarle la culpa al cacao y al chocolate para tratar de cultivar una conducta, yo creo que es equivocado. Y por eso le doy la medalla de cartón. Se la debería dar al gobierno, pero
se afectan los productores y por eso se la doy a ellos. Lo bueno es que un día te puedo invitar a Oaxaca y que nos comamos un chocolate que no viene de Hershey's y que lo producen ahí localmente. Y a José Luis también, pero porque ya se nos acabó el tiempo para que opines. José Luis, te mandamos un chocolate hasta Nueva York. José Luis, a ti, José Luis de Haro, te damos la medalla de diamante. Porque fue un verdadero gusto haberte tenido. Y yo os la doy a vosotros. No, tú quédatela. José Luis de Haro, director del Buró Estadounidense del Economista y editor desde wallstreet.com. Fue un verdadero placer tenerte en el programa. Gracias. Lo mismo.